Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Hoy estamos en este domingo 19 de julio. Ya estamos en el 16º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, lleva a Beñanepitu Mijanguaisha, Ñañamindu Ujanguabe, Ñandeyara Ñe'e, Ñahuinguepe Ñanepitu Ume, Ñandereko Bebe, Hayayapo. Tecoe Puajúa, lleva la Yahuarecola, Tecoe Puajúa, es decir, si existe el cambio y la conversión en el corazón de todo hombre, Capteteo Beaya Eshata, lleva la Ñanenetame, ahí va, ella va, opata la político corrupto, opata la Ibaía, opata la Mondajá, opata la Hipocanea, todo eso va a desaparecer, queridos amigos, en la medida en que Ñande, Ñagendú, Añetete Ñagendú, Peñandeyara Ñe'e. La nañagendú y los anañagenduseino. Entonces vamos a seguir igualito, querido amigo. Así que entonces ñagendú pona que nada y justamente la primera lectura que hoy tenemos es del libro de la sabiduría. Sabiduría, el sabio. Vea la aranducatujina, ve yaipuru veñane acá la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar, pe yahuerecoa veñane yarome embama cueñande. Y entonces desde ahí entendemos lo que es la sabiduría. Capítulo 12, versículos 13 y luego del 16 al 19. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y no gobiernas con gran indulgencia, porque no solo quererlo puede ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Queridos amigos, Ñemeña Ina Abea lleva con el libro de la sabiduría. Vea la aranduca atuya de la sabiduría es esa, no estamos hablando de un cúmulo o un acumular simplemente informaciones, sino que tenemos la capacidad crítica de reflexionar, la capacidad crítica, queridos amigos, de mirar y de entender lo que es la propia vida del hombre. En el fondo es el conócete a ti mismo. Primero que nos presenta la palabra del Señor es que Dios gobierna con justicia y amor. Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Tu fuerza es el fundamento de tu justicia, queridos amigos. Dios es poderoso, pero no utiliza su poder. Él entonces doina para oprimir y para destruir. Al contrario, toda esa autoridad y toda esa fuerza está al servicio del bien, al servicio de hacer bien las cosas, al servicio de la verdad, al servicio de la vida. Y esto es lo que nosotros, entonces, entendiendo la propuesta del Señor, tenemos que vivir. Y gran enseñanza. Por lo tanto, la autoridad que tiene un papá, la autoridad que tiene una mamá en la familia, no pasa
con imponer miedo. Si me busera, ya porque pea, porque se pea, roga, roteata, un huepotita. Marco pensa, ya esa, güey, ahí la aña de familia, aña de roga, pues véame. Estábamos a la autoridad, ella, que a la gente. La barete, entonces la aña forma, a la ya educada, la aña de familia. Y no, queridos amigos, la verdadera autoridad se ejerce con amor, con ejemplo y con servicio. Voy a veces a recibir 32 años de país, madre cojina. Voy a veces más a recibir la tua, así, o la, y me bendiga lo que sea, está grande. Porque orecó 16, 17 años, entonces se ve la misa, entonces ya pues la confirmación, o porque hay que en el vicio, en la droga, etcétera, etcétera. Pero a por no digo, digo caray, digo cuya caray, penco, pero la misa jabe, no, orella, más, ore mitad, o pama, ore ya popá, todo como Dios quiere, lo ya popá, a ver, socio, a ver, cero, nunca más, anda con cero, upeyente. Algunos de ellos a televisión y ente, sea mañana televisión y ente a Xiaomi. No, queridos amigos, aquí la comunidad es muy importante, el reunirnos, el estar. Aupilla con la ñande me voy la ñande familia, la ocacuapona, la ñande hoy, entonces la momburi, ente cora, hay ente ahí la ñamaña, ya, yerure y subecuera, ma boya pona, momburi, ya hay, ¿verdad? Los hijos aprenden más de un testimonio coherente que de muchos discursos. Lo que tú eres, hey, oigo esta frase, lo que tú eres, pese a esa más pande, upea, o sapucay jatabeje y grita mucho más fuerte de lo que tú me dices. Pendere hace hueco. Do alei va a ver, ¿por qué? Porque en de esa caixenda heshai de recoebe, porque en de ella, pues ya pean la ñande me cuera ñande nieto, cuera la esa. Se oiga tú, yo que cuera, porque yo siempre he visto a mis padres, mis abuelos, etcétera, etcétera, ella bajo la misa, ella va ella va oremoñe ahí cuya lleva. Cuando hay embarete, hay pocinto o lo que sea, sino que con ese deseo de alabar a Dios y de bendecir su nombre. Queridos amigos, este libro de la sabiduría también nos invita a mirar que la misericordia es una experiencia de la verdadera fortaleza. La misericordia, el amor, el perdón, es la expresión de una verdadera fortaleza. Fortaleza que dice Inape, baretella oerecoa lleva. Tú juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, Iñandeave. Tú juzgas con moderación y nos gobiernas con gran misericordia, sabiduría. Dios, por lo tanto, queridos amigos, es paciente, es misericordioso, no se apresura en condenar. Daí cuya ya jagüere o lo que sea, ñañemo momburi jagüere peñan de yarabe, a ver, ñane condenama. Siempre nos ofrece oportunidad de conversión. Jamara añeteteñan de yavere coco ñan de yarañe. ¿Para qué está la Biblia? Y la Biblia es el encuentro personal con el Señor a través de las narraciones que nos muestran justamente su misericordia y que nos muestran el camino para que nosotros podamos volver a Él. Y a través de la misericordia. Es tal ejemplo de amor, de misericordia y de perdón de parte de Dios. Porque todos cometemos errores, lleva dentro del hogar. El perdón es lo que nos va a fortalecer como comunidad. Y así que los esposos, papá, mamá, necesitan también aprender a pedir perdón y a perdonar. Primero en la pareja, lleva. Y yo perdona cuándo. O pego la ya yo alguno añetete. Y sobre todo, queridos amigos, Dios nos enseña a tratar a los demás con bondad. Esto es lo que nos dice: con tales acciones enseñaste a tu pueblo, hey hoy, que el justo debe ser humano. Qué lindo, queridos amigos. La religión, religarte, dice eso, lo que te lleva es a ser más humano, humanidad. Queridos amigos, ahí está el error de tantas personas, ¿verdad? A la religión, cualquier otra cosa, cualquier angelito, cualquier de UPB, de pererero, basuya, o lo que sea. No. Te ayuda a ser más humano, más generoso, a mirar y a darte cuenta de la necesidad de los demás, ¿entienden? A cambiar,
a no ser mondajá, a no ser corrupto. La santidad entonces no consiste solamente en rezar mucho, sino que sobre todo en practicar la bondad, en practicar la comprensión, en practicar la compasión. Y entonces el cristiano comienza por casa. La paciencia con los abuelos, con los ancianos, el cariño hacia los niños, el respeto entre los esposos. Una familia buena es una familia evangelizadora. Así que, queridos amigos, antes de predicar con palabras, nosotros como familia, como cristianos, debemos anunciar a Cristo con las obras. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros hoy en este 16º domingo ya del tiempo ordinario, 19 de julio. Estamos con la segunda lectura, carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, del 26 al 27. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Queridos amigos, a través de estos dos versículos tan sencillos en que Pablo nos recuerda, ¿verdad?, que la vida no se sostiene solamente con nuestra fuerza. Primera cosa, oye, dai cuñande, se la llevalea, se la ayapoa, se cuapa hoy. Muy bien, cuñande, ya tú, me has llegado estando ha visitado mi hogar, vaya. Lo primero es, te mire con la nieve, y se la semenan dos y la misa, ¿sabes? Apenas que está, se la imena de lo que sea, se va y cuapa hoy, se cuapa hoy, se cuapa hoy. No, en la vida cristiana anda la no, queridos amigos, la vida es justamente como dice el mismo nombre, es el hayá. Hayá en hebreo quiere decir es proceso, ¿entienden? Entonces eso quiere decir vida quiere decir proceso. A ver, algo es cierto, ya se veían del útero materno, vega tuve ya ni transformar ya hoy, ya cacuá ya hoy. A cuanto mañan de tu ya, upesai, ya ni transformar ya hoy. Apea tu amalañan de nai, o apea tu ya na canguemo tima, apea tu ya de pirubemos, sino de kirabema, la imagino. Apea tu ya refleflepama, apea tu ya de canema gato, apesa. Apea tu ya de canguerasuma, etcétera, etcétera.
La vida, queridos amigos, es entonces un desarrollarse, es una evolución, queridos amigos. Y eso para toda la creación está en evolución. Upea con ella que tiene jesuita, tiene filósofo, tiene gran estudioso, Teilhard de Chardin. Él hoja de upea que ella lleva, pero ella del evolucionismo, ¿verdad? Y él le llama al Big Bang, ¿verdad? A la explosión, que luego dice esa fuerza que se expande, luego después de nuevo que se va a ir concentrando y le llama la cristificación, le llama. Queridos amigos, este es el misterio más grande, insondable, que nosotros le llamamos, ¿verdad? La misma vida, la misma creación, la existencia como tal. Estamos en negato y este tema en negato y la ña responde. Cuando lleva cogina la IA, lleva inteligencia artificial. Upea jueces lo mitad pea y pea ella y cuaveta. Estamba ella y cuaveta con estamba ella y coveta y una peña de pope como información. Pero justamente escuchando a esos grandes científicos de estas cosas, dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Bueno, después dice, eso tendrá que ir superándose. Como hoy veían de ve la humanidad como un paso, un eslabón, ¿verdad? Dentro de esta gran creación, de este misterio tan grande, nosotros le llamamos Dios, ¿verdad? Dios. Y entonces, nosotros con la teología, es decir, con la fe, nosotros llegamos a eso. Pero la ciencia va buscando y procurando demostrarlo, con la observación y luego con la demostración, ¿entienden? Pero está muy bien, esto no está separado, queridos amigos, al contrario, uno le ayuda al otro, uno como que mira, porque la fe es el salto equitativo, ¿verdad? Cualitativo que nosotros hacemos de mirar mucho más allá, adelante, en el Creador. Es decir, nuestra inteligencia tiene la capacidad de darse cuenta o de percibir que existe algo más allá de. Upeago y nadie se lleva, dice la Dios. Y bueno, queridos amigos, nosotros sabemos que al recordarnos Pablo que la vida cristiana no se sostiene solamente por nuestra fuerza, porque ahí encontramos dificultades en la familia, enfermedades, preocupaciones económicas, crisis de fe, siempre todas estas situaciones que a nosotros nos tocan, pero sin embargo Dios está presente. Por lo tanto el Espíritu Santo dice ayuda, y nos ayuda a nosotros, ayuda a la familia en nuestras debilidades. Siempre aquí la palabra dice tomar la carga junto con otro. Tomar la carga juntamente con el otro. Hablan de pitiboina. Vea griego, ve. Oye, ella lleva la ayuda bien acompañado de alguien. Pero ella vende querina. Vean de pitiboina. Ella neñón terejoina. Ya neñón de ya pues va sin mí nada podía hacer, ya aplicaba peñan de yara, lleva. Pero en realidad cuando decimos sin mí nada podemos hacer, quiere decir que Dios es el que está haciendo, pero lo hace a través de tu papá, de tu mamá. Peñan de mitano, por ejemplo. Vaya de la ñeimena con anga coave. Apeago porque en desean de ru, o penaje que de egui, la de misión. La de yarei, o bebe, o mombón, de mombón, de basura, de avene y me moine, ¿entendiste? Así de sencillo y así de claro. Yandé como si fuésemos luego autosuficientes e independientes de todo. Queridos amigos, lo importante es que Dios jamás abandona a su familia. Cuando nosotros atravesamos problemas, dificultades, solo no podemos, ¿verdad? El Espíritu Santo, es decir, esa fuerza de Dios que carga con nosotros el peso de nuestras preocupaciones. Pero que no haya bien en claro. Peñan de Yara o Pellati área de ahí, peñan de problema, cuera y nao, batañan en día, la cruz. La debilidad no es un fracaso, queridos amigos, nuestra debilidad, sino que es el lugar donde Dios también manifiesta su fuerza. San Pablo lleva. Yo me glorío en mi propia debilidad, dice. Me glorío porque sé que aquí es donde aparece la fuerza de Cristo que me ayuda a seguir adelante. Por eso la fuerza del Espíritu Santo está con nosotros. Los papás no están solos.
Los papás cuando tienen esa intuición y esa fuerza, esa gracia para acompañar a sus hijos en la educación, los abuelos, los enfermos, todos los que sufren, ¿verdad? Siempre encuentran una ayuda y un compañero, alguien que le va a ayudar y que le va a acompañar. Queridos amigos, aquí cuando Pablo está hablando, ¿verdad?, de esa fuerza del Espíritu que nos acompaña, que nos ayuda, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Entonces el Espíritu Santo el que enseña a la familia a orar, porque no sabemos pedir como conviene. Muchas veces pedimos simplemente nuestros deseos y no según la voluntad de Dios. Así que se haga tu voluntad, sino que más o menos que se haga mi voluntad y se guayna ver. La verdadera oración, que sí, queridos amigos, consiste en abrir el corazón para escuchar a Dios. Es decir, aquí es al revés. Aquí es al revés. El orar quiere decir ponernos ante Dios. Haengo la ñande apojare, haengo la ñande inaba, eba ñande ya pota inamba, y se bañande ya pota. Apenas hago ña genduana, añandego al revés. Upebe ahí ya en sufrimiento, en dificultad, upebe gato ya, ñande ya la eba ya poana. Apenas tu ñande posima, porque hay ponda ya, en donde poi la ñande ya lleva supe, ¿entiendes? Y es lo contrario. Ñande ya la posima ñande ni ñande ya poya huere, pea, ya ñande seco peana la romoya, que este mundo área lleva, entonces ella puita somina, mañamina y cuamina la lleva cuente. Es importante entonces, queridos amigos, para eso, para entender lo que Dios nos pide, recuperar la oración en el hogar, ya que llegar la ñan de nicho, la ñan de santo, ñan en boé, un Padre Nuestro rezado en familia, ese valor espiritual que tenemos que poner los hijos que aprenden a creer cuando ven rezar a sus padres. Y Dios, queridos amigos, escucha el clamor silencioso de los corazones. ¿Verdad? Gemidos inefables, peñan de yara ojendu. Gemidos inefables, peñan de pupe. Hay sufrimientos que no pueden expresarse con palabras, sentimientos tremendos. Pero Dios conoce nuestras lágrimas escondidas, los miedos, las angustias de cada familia. El Espíritu presenta ante Dios aquello que nuestro corazón no puede expresar. Así es que, queridos amigos, Dios escucha incluso el silencio del corazón. Ninguna oración hecha con fe, queridos amigos, se pierde. Bueno, ya llegué entonces, queridos amigos, esta gracia al Señor, que esa fuerza de Dios, de su Espíritu, que grita, ¿verdad?, inefablemente y va hacia Dios, nos ayude también a nosotros a hacer cambios verdaderos en nuestra vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros hoy en este domingo 16º del tiempo ordinario. Estamos ya en el domingo 19 de julio. Y aquí tenemos hoy la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 24 al 30. Nos dice así la palabra del Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después le dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaban y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, la cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Queridos amigos, esta es la famosa parábola, ¿verdad?, de la cizaña, si nosotros le llamamos. Dejen que crezcan, ¿verdad?, juntos hasta la cosecha. Esta es una característica esencial. Aquí tenemos, ¿verdad?, toda la historia. Primero te cuenta la narración, oñostuve y ponamía, pero humanteana hoy allí la ibaía. Pero NBTI, ahí está el mal, mi enemigo, pero ya posea ibaía. Entonces, en la familia crecen juntos el bien y el mal, queridos amigos. Pero Dios no abandona su obra. Jamás abandona su obra, a pesar de que el bien y el mal están ahí juntos. Un enemigo vino y sembró cizaña en medio del trigo. Por lo tanto, Jesús lo que está haciendo es enseñarnos que el mal existe y actúa en el mundo. Oíla y bahía es la ausencia de ese bien. También dentro de las familias aparecen conflictos, errores, pecados, incomprensiones, sufrimientos. Queridos amigos, muchos
miran y ven el diablo por todas partes, lleva, peala al malina. Pero atención, a veces y pone ahí de que dentro de nuestras familias, cuando aparecen los conflictos, mala añaina vea. Y el añá, es decir, nosotros decimos que el diablo, que el mal, que Satanás es una persona, decimos. Pero no como una persona así, un individuo solo que está dando vuelta por ahí, sino que persona quiere decir manifestación prosopon. O algo griego, o algo la gente la no entiende, va a decir la persona. Persona es una manifestación, ¿cómo se manifiesta? Por eso yo soy una persona, se manifiesta allí acá de una manera, de otra persona, porque dereñe manifiesta, pero todos somos humanidad. Hamba ela y bahía. Jalabaingo, entonces quiere decir que se añe manifiesta. El diablo es una persona, se añe manifiesta como si fuese un diablo, como un satán, como un tentador, como uno que divide las voluntades de los demás, diabolos, o si no, como el famoso Satanás, ¿verdad? Decíamos. Y bueno, queridos amigos, con algo la ñande ya y cuana y que tu hanguay xiaopei la yapillaina. Por eso dice, dentro de la familia aparecen los conflictos, los errores, los pecados, las situaciones de incomprensiones. Pero a pesar de eso, queridos amigos, Dios sigue sembrando el trigo bueno de la fe, del amor, de la esperanza. Pero ahí no, bebé. Ñande la yayesa, no es esperarse cuando aparecen los problemas. Con agua, y ya estaba y enseguida no es esperarse. Hay manifestaciones de maldad en el mundo. Hay corrupción, estaba en la inmundada, y yapúa, que esto, que aquello, que quieren vivir de acuerdo a la oscuridad. Pero ¿quién? Esa persona, ¿entienden? Porque algunos con ahí, el diablo, Satanás, pesa un boyá como si fuese una cosa externa a él, ¿entienden? Como que sean ahí nada que ver. Algunas veces sea pobre diablo ese. ¿Por qué? Y porque nosotros, queridos amigos, en lugar de entender y saber que somos nosotros los culpables, ya se la de la pizza cuerare. Ya cuánto ñane, pero no. Siempre guay pona. No, ñandela ya puede haber ido ahí ajina. Entonces ñandela ya esa cuana. Queridos amigos, la paciencia, aquí nos presenta la palabra de Dios, es una de las virtudes fundamentales en la vida de toda comunidad, de toda familia. La paciencia. No, le dice, no hay que ir a cortar, no. Porque al arrancar las cizañas, ellos venían de Yara, podrían arrancar también el trigo. Por eso que Dios es muy paciente con nosotros. Ani bellapurati, ani, no, dice. El Señor da tiempo para la conversión y el crecimiento. Ya de yo toca cuá oñón 10, eso también es muy interesante, porque el trigo entonces tiene que ser también testimonio y ejemplo para la cizaña. Pero se le da tiempo para que exista un cambio. Nadie madura espiritualmente de un día para otro. Todos necesitamos hacer un camino. Y por lo tanto, así como papá, como mamá, tenemos que educar también con firmeza, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de la paciencia. Ser firmes en nuestras decisiones, pero sobre todo con mucha paciencia y amor. Así también los esposos, ¿verdad? En la familia. Aprender a corregirse sin destruirse mutuamente. Te mire, coja menas inhalando y apoya un camino de santidad y de vida cristiana auténtica. Porque todo hijo necesita siempre un lindo acompañamiento. Y queridos amigos, lo más importante es que Dios tiene siempre la última palabra sobre la historia de cada uno de nosotros, sobre nuestra familia. Peñan de Yara, lleva peña, vive con Yandela, y Cuaina, vaya ya potajina. Porque ñandego criaturas o criaturas ñandego peñan de Yara apojarejina. A el ñande yapoe, a upearengo la ñande Yara. Upearengo pella ejera ñande Yara. La cosecha representa, queridos amigos, el juicio de Dios. Aquí nos estaba diciendo, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Que crezcan juntos hasta la cosecha. Y la cosecha es el juicio de Dios, al final.
ñande yara, ñande jugata, ñande yara. El Señor conoce el que ha permanecido fiel y que se ha esforzado, no ese, sino que es el Señor. Yo no voy a juzgar a nadie. La justicia definitiva no pertenece a los hombres, solamente pertenece a Dios. Entonces, queridos amigos, tenemos que abrir los ojos, no vivir juzgando constantemente a los demás, confiar en que Dios ve los esfuerzos ocultos y profundos de cada papá, la intencionalidad, ya ella de VAB. Y entonces trabajar cada día para producir frutos de santidad. Y allí ve que no vea, si yo que fuera. Este evangelio es maravilloso que nos invita, ¿verdad?, a entender y a darnos cuenta que el mal y el bien siempre estarán juntos. Al final es el Señor quien va a juzgar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras que Acab y su mayordomo Abdías buscaban pastos para sus semovientes que se morían de sed a causa de la sequía que azotaba a Israel desde hacía 3 años, el profeta Elías, por orden de Dios, acudió ante el rey y lo retó a él y a sus 450 profetas para que mediante el sacrificio de un novillo por cada bando, Yahvé o Baal, hicieran llover fuego sobre el heral respectivo para demostrar cuál de los dos era el Dios verdadero. Acab aceptó el desafío y reunió a todo el pueblo en el monte Carmelo. Entonces los augures reales erigieron un túmulo sobre el que depositaron su torillo descuartizado, danzaron en torno a la ofrenda, se desgañitaron invocando a su Dios sin que nada ocurriera. Y cuando al mediar la tarde cayeron rendidos y se dieron por vencidos, Elías tomó 12 piedras que representaban a las tribus de Israel, construyó con ellas su altar y en él colocó al becerro ya destazado e hizo que alrededor se cavara una zanja y sobre la leña se vertiera tanta agua que la acequia se llenó. Y a continuación el profeta dijo: respóndeme, Señor, respóndeme, y que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y así se convertirá de corazón. Entonces, dicen los versículos 38 y 39 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes: cayó fuego del Señor y devoró el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó rostro en tierra y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Al cabo de un rato la esperada lluvia se descargó generosamente y reverdeció a Israel. El profeta Elías, nacido al final del siglo X a.C., fue escogido por Dios para enfrentar al rey Acab, uno de los monarcas más malvados de la historia de Israel, casado con la perversa y cruel Jezabel, hija del rey de Sidón, que le impuso a los israelitas el culto al dios Baal. Y ante él debutó diciéndole: vive el Señor Dios de Israel, a cuyo servicio estoy. En estos 2 años no habrá lluvia ni rocío mientras yo no lo diga. Y a continuación, para preservar su vida, Dios le ordenó que se refugiara en el torrente de Kerit, en el que los cuervos le traían por la mañana pan y carne por la tarde. Pero al cabo de algún tiempo el manantial se secó y entonces, por mandato divino, viajó a Sarepta, en donde fue acogido por una viuda a la que pidió pan y ella le dio el único que tenía. Pero de ahí en adelante jamás le faltó trigo y aceite. Más adelante le resucitó a su hijo y 3 años después el Señor envió a Elías a demostrarle a Acab y a su pueblo quién era el Dios verdadero, lo cual quedó refrendado con la lluvia de fuego que Yahvé hizo caer sobre el altar de su ofrenda. Este resultado, que le costó la vida
a los 450 sacerdotes del dios fenicio, desató la ira de Jezabel y por eso Elías tuvo que huir al desierto. Tras una larga jornada, San Elías cayó exhausto, según la Biblia, bajo una retama, que es un arbusto pequeño pero frondoso, y lamentando su suerte se quedó dormido. De ese sueño lo despertó un ángel que le dio alimento suficiente como para atravesar en 40 días el desierto hasta llegar a una cueva en el monte Horeb. Y allí Yahvé le dijo: sal y quédate de pie en la montaña ante la presencia del Señor. Y aunque se desencadenaron un violento vendaval, un aterrador terremoto y más tarde un voraz fuego, en ninguno de estos fenómenos estaba Dios. Pero enseguida sopló una ligera brisa en la que sí se manifestó suavemente. Y le ordenó que fuera a Damasco a coronar a los nuevos reyes de Siria e Israel y a ungir a su sucesor Eliseo, quien lo acompañó en la parte final de su misión, que concluyó por mandato divino después de atravesar a pie el Jordán, cuyas aguas se separaron tras ser tocadas por su manto. Y luego dice el versículo 11 del segundo capítulo del segundo libro de los Reyes: un carro de fuego con caballos de fuego pasó entre los dos, y Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Por eso hoy, 19 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Elías que nos enseñe a escuchar la voz de Dios en el susurro del viento. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial, todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, el Espíritu Santo, antes y después de Pentecostés. El Espíritu en Joel. Cumplimiento en Hechos de los Apóstoles. Vida en el Espíritu en Gálatas. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 4603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre algunas palabras claves que nos presenta la palabra de Dios. Yande Yarañe responde. Esta vez enseñando, va y se ve trigo, va y se ve cizaña. Claro, porque la parábola siempre utiliza, y en la Biblia nosotros encontramos esta expresión, la cizaña. ¿Qué representa, queridos amigos? Ya es sana porque siempre es la simbología, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios estamos llenos de símbolos, simbologías, que nosotros después lo aplicamos a nuestra propia vida, a nuestra manera de vivir y nuestra forma de actuar. Primero en griego, sisanion, pesañan de ella el griego, sisanion.
planta muy parecida al trigo, muy parecida al trigo. Cuando comienza sobre todo a crecer, en su crecimiento, yo voy terei, si saña y trigo, pero digo, la yande yara lleva hoy puru esta simbología. El bien y el mal, el bien y el mal. Muchas veces el que está buscando el mal, pesisañero, pesisaña de caína, piensa en su interior que eso es lo que le hace feliz. Peimondada, por ejemplo. Él piensa, ¿verdad?, que él es feliz, ¿verdad?, se enriquece ilícitamente. O mondao, ella lleva carretilla de horas a la onda. Y así, ¿verdad?, se adueñan, queridos amigos. Y porque más o menos este es el botín de guerra y chaguango, la gente la oya por las cosas. Entonces, o mondao, pero vaya mollata, la dicatueja bebeo. Y entonces, queridos amigos, la cizaña y el trigo dice que se parecen demasiado. Porque cuando yo estoy robando y estoy llevando cosas que no me pertenecen, yo sé, vaya bota con esto, o sea, si esa balita, como una felicidad que me va a producir, porque soy un ladrón, porque estoy llevando cosas que no me pertenecen, ¿entienden? Apealo y coña de neta, así de sencillo y de claro. Yo no sé si no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Y de eso no se habla, de eso no se habla. A pesar de que aquí el Evangelio directamente oye Cisanion, igualito que el trigo, igualito. O yo Pero, queridos amigos, después se va diferenciando en la medida en que nosotros vamos teniendo los criterios necesarios. Y bueno, ahí está el actuar de Dios, ¿verdad? La cizaña son los hijos del maligno. Yo oigo a de Mateo, capítulo 13, 38. El mal está presente en el mundo, queridos amigos. El mal está presente. Y por eso decíamos, el mal es el que actúa dentro. Por eso, cuando nosotros estamos diciendo el famoso diabolos, es voluntad dividida, dividir a los demás, ¿verdad? Satán, vea, hebreo, vea, dice, pende a picutu, y hay una tentador, quiere decir. Y demonio, daimón, justamente es esto. El daimón es, queridos amigos, eso que sale desde adentro. El mal está presente, dice, pero ¿dónde? Dentro de nosotros. Ya tengo la daimón, vean la griego, la iacue, pende pupe, pe y ponátena y bahía, vean la daimón, y ponátena y bahía. Pendere calcular y nada de herea, de pupe oír, de inovea. La iponar ella posee una peada daimón. Terá la ibaía, ella posee una peada daimón. Y de ahí viene la palabra demonio. El cristianismo utilizó el daimón, el demonio, para decir las cosas que nosotros pensamos en forma negativa contra los demás. ¿Entienden? Para hacer. Apea la cizaña. Entonces, las falsas enseñanzas, queridos amigos, nos llevan y nos confunden a nosotros. No distinguimos entre la cizaña y el trigo. Entonces, ya está enseguida, no, tranquilo, paciencia. El pecado que crece junto al bien en la historia humana. Siempre vamos a tener, queridos amigos, el mal a nuestro lado. Entonces tenemos que estar preparados más bien para luchar contra el mal. No es tanto como estos peones que quieren ir a arrancar, dice, porque no vas a arrancar nunca, todo el mal. Sino que lo que vos tenés que hacer es fortalecerte en el bien para poder luchar. Es como decir, contra las enfermedades. Debemos ir a tener vacuna, pero ¿para qué? Para fortalecerte contra esa enfermedad. Porque esa enfermedad puede aparecer en cualquier momento, ¿entiendes? Entonces vos estás preparado para luchar contra eso. Las divisiones, injusticias, corrupciones que dañan la comunidad, todo esto son cizañeros de primera. En primer lugar, queridos amigos, Dios permite un tiempo de paciencia y Dios nos da un tiempo de paciencia. Los siervos quieren arrancar inmediatamente esa cizaña, pero el patrón le dice, no sea que al arrancar la cizaña ustedes arranquen también el trigo. Entonces Dios actúa con paciencia y con misericordia. Ñaronte me catuve. Ñame esta y la oportunidad, oye, ella cuando ella se me convertiva. La conversión es importante. Lo que hoy parece cizaña puede convertirse
por la gracia de Dios. Puede convertirse por la gracia de Dios. Peisisañero ahí. El Señor es paciente con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Ella de la segunda carta de San Pedro, ¿verdad? Ahora, el juicio definitivo, queridos amigos, va a pertenecer a Dios. Por eso dice, al final de la cosecha, yeyapota pe separación y nada. La cosecha es el fin del mundo, queridos amigos. A explicar yo, porque acuerda, ojo y cuase. A este cuñe pues no aprendo a entender guasuya la ñande yara y sube cueras a hubo por andu sube ñande yara. Va y biológico tajina guave. Y entonces le dice, mis queridos discípulos, la cosecha se produce al fin del mundo. Entonces aquí la enseñanza es que el juicio último no corresponde al hombre como tal. Yo no te voy a estar a vos condenando. Yo lo único que puedo decirte es que existe la corrupción, que existe el mondaje, que existe el pocana, que existe... O sea, nosotros podemos decir las cosas que se ven y que existen, así como hacen los obispos ahí en cada cupe. Siempre hay cosas de ñande, no. En lugar que ñande ya guapuya calcular ña mañana ya es bueno va ella pa ñande upeala ya poponata hina va ella po ñande gato ñañe bueno ya critica y sube cuera ñande gato peo y peo y amo, ¿entiendes? ¿Por qué? Y porque la verdad le toca el apetu o poco veces a ciertos hinara. Entonces bebé ya de allí cuase iban va bebé ña pues un te vaya zapuca ya bueno zapuca, ¿verdad? Queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta, por lo tanto. Hay algunas enseñanzas muy prácticas, ¿verdad? Que el Señor nos invita hoy también con esta palabra cizaña, lo que significa la cizaña. No desanimarse por la presencia del mal. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No desanimarse por la cuestión de la cizaña. Jesús por lo menos no se desanima, sino que nosotros en la familia, en la sociedad, en la iglesia y hasta en nuestro propio corazón existen semillas de trigo y de cizaña. Ñande hoy ya veré coina la trigo en la cizaña. Ñande, porque ñande que pupe hoy lleva. Peñane ame hoy ñande, peñane forma de pensar pe hoy ñande ya veré coina pea. La hipona y bahía. Ella siempre ñandera todo bien. Hoy algunos ven ya juya, pero hoy algunos ni no entendía. Hoy algunos ya desea el mal. A mí hay la cizaña. A muy vea. A pea viola diablos y muy con la prosopon. No, prosopon no inde pupe. Porque en de la ñ manifesta en de la hipotape y bahía vender a pichabe más. Pea la demonio. Debe tener demonio. Ella demonio. Apealo y coña de ejército que hubiera. Así que upeala ya entendía nada. Y por eso Jesús enseña que la existencia del mal no significa entonces una presencia externa, sino que Jesús nos enseña que el daimón sale, dice, de tu interior. ¿De dónde salen las maledicencias? ¿De dónde sale la fornicación? ¿De dónde sale la homosexualidad? ¿De dónde sale el robo? ¿De dónde sale el engaño? ¿De dónde sale la mentira? Ande ne corazón, ne awe, de pepeo y vein. Queridos amigos, trigo y cizaña. Pero el Señor es paciente con nosotros. Vamos a dejar. O sea, en el fondo, esa es una simbología, la cizaña es una simbología, porque había sido la cizaña aquí, la avena, presente, pasado y futuro. Ñande, levante la mano, voy a llamar a la lista. Señor cizaña, señor cizañero, ¿dónde está? Entero que te llamo a la ñandepo. Aquí estoy ya. Porque ñande originará. Entonces, queridos amigos, no perder tampoco la fe ante la corrupción. No perder la fe, al contrario. La injusticia, los escándalos, eso no nos tiene que hacer perder la fe. Seguir sembrando el bien, queridos amigos. Ahí está. Hacer crecer el trigo, a pesar de que existe la cizaña. Confiar plenamente en Dios que conduce la historia hacia la victoria final del reino. Dios conduce la historia hacia la victoria final del reino. Pero peñande ya reina la verá. No te dejes, por lo tanto, vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Eso dice Romanos
12:21. Vence entonces el mal a través del bien, porque eres Yapobe y Boná. Y luego, queridos amigos, examinar la propia vida antes de juzgar a los demás. Ya examinar a Arango, ya mañana a Arango, ya echar a Arango. Examinar profundamente. Y entonces, la primera cizaña que debemos arrancar es la que crece dentro de nuestros corazones. Esa es la primera cizaña que debemos arrancar. Orgullo, egoísmo, resentimiento, mentira, indiferencia. Porque por ahí es donde comenzamos nosotros a cizañear ya. Le convertimos luego en un verbo, ¿verdad? Sustantivo, cizañear. Entonces practicar el examen de conciencia, porque la cizaña pues está dentro de nosotros ya ekuni. Va el hace cizaña ina, mar el añe evaína, mar el anda jaijuina, va el anda ya posee ina peipona, etc. Na pebeina la cizaña. Buscar la conversión personal antes que criticar a los otros. Ubeo la ya que me la oí poco ñega, ubea es saco político, que se llama yo perereje. Ah, porque y tal cosa. Oh, perereje. Ana ve y ponayande. Buscar de acuerdo a lo que se nos diga, de acuerdo a lo que se presenta, la conversión personal antes de criticar. Ega tú lo no criticar, pean de oico, amón, de pean de sueldo, qué cosa. Porque la verdad pica. Entonces, upea dice, ñande, ruway capi, ñande, ya, el ñande, ñeme, que sigue ñande, ponaje y cuadra, ponaje en lo ñande, sino que ñande, como decíamos, el terreno, es un terreno pedregoso, o es un terreno que está asfixiado, ¿verdad? Por las espinas, por el mal. Entonces, queridos amigos, cultivar las virtudes cristianas mediante la oración, mediante el sacramento. Oración y sacramento. Y les voy a decir más todavía. La oración ciertamente es un arrodillarse y reconocer ante el Señor. Muy bien, pea la oración. Además de la oración viene el sacramento. ¿Qué quiere decir el sacramento? Sobre todo de la confesión, reconciliación. Usted debe reconocer, sí Señor. Allá hoy, se pocane, se mondá. Se yapú, se corrupto, sí Señor. Confesión de los pecados, ya. Parte esencial y fundamental, queridos amigos, de la vida cristiana. Añade muchas veces, porque eso demuestra, queridos amigos, que somos autosuficientes. Y el único pecado de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 5, es justamente ustedes serán como dioses. Aupea dice la autosuficiencia. She naikote a ver, porque she hay cuapa hoy, entonces, la ande y cuapa hoy, entonces quiere decir que vos sos Dios. Entonces, por eso dice aquí, saca primero la viga de tu ojo, para luego ayudarle a tu hermano a sacar esa paja que tiene, ¿entienden? Querido hermano, con algo importante, la parábola de la cizaña. Entonces, hoy nos enseña que el reino de Dios crece en medio de las dificultades, que Dios es paciente con los pecadores y que al final la verdad y el bien triunfarán. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.